se integraba os organismos autónomos, entre eles se proponía a integración do Instituto Municipal de Deportes. Este grupo municipal alertábamos dunha cuestión que para nós non era secundaria. En primeiro lugar, decíamos que a integración dos órganos autónomos dentro da estrutura, en este caso a xestión directa do servicio público por parte do Concello, non era necesariamente boa ou mala, senón que o que pedíamos que se clarificara era que se esa integración, ese proceso de asimilación das competencias que estaban dentro dun organismo autónomo, tiña dous focos ben iluminados e ben postos en riba da mesa. Unha era a cuestión de como se iban a xestionar os servicios, e decíamos incluso se iso podía ser antesala da privatización, como ocorreu, por exemplo, na cidade de Madrid no 2004, cando un órgano moi parecido, que tamén se chamaba Instituto Municipal de Deportes, se integra na estrutura xeral do Concello de Madrid e 2 meses despois se privatizan todos os servicios que ofertaba esta institución a do entonces público. E nos decíamos eso se iba a dar nesta coyuntura. Tamén falamos da cuestión laboral e do que tiña que ver coas contratacións e do que tiña que ver coa situación laboral de moito personal do IMD. A nos parece, cando menos, bastante sospeitoso a proposta deste expediente, porque non se trata só de introducir un sistema de xestión, que é certo que, para a desgracia deste Concello, durante moito tempo se leva facendo con empresas privadas e non con personal público, senón que aquí se introduce unha fórmula bastante novedosa, digamos, neste formato que temos de Concello, que non é que vayamos a poñer en concurso público a xestión das piscinas e dos gimnasios, senón que se pide a financiación privada da reforma, se aposta pola financiación privada da reforma destes centros, sen saber aínda, descoñezo cales son os importes económicos que suporía asumir dende o orzamento público as reformas destas piscinas, e, polo tanto, se saca concurso a xestión, se saca concurso a mellora das infraestructuras e se fai unha amortización que pode chegar ata 50 anos e que se pon esa amortización sobre os precios públicos. É dicir, o usuario final vai acabar pagando as obras de mellora das piscinas, que non dubidamos en infraestructuras de máis de 20 anos que se sean necesarias, pero se traslada ao precio dos servicios públicos. Por lo tanto, se aposta por un sistema no que unha concesionaria privada vai quedar absolutamente blindada mentres amortiza o custe da inversión da mellora desas infraestructuras. Por lo tanto, é un sistema de xestión que nos, dende logo, non imos apoiar. Non imos apoiar porque, primeiro, descoñecemos se hai algún estudo que diga cales son os importes necesarios para a mellora desas infraestructuras. Porque o mellor sí temos capacidade económica dende este Concello, tantas veces alardea da situación de bonanza económica das contas deste Concello. O mellor sí temos que priorizar sobre humanizacións, temos que priorizar nalgún exercicio a mellora desas infraestructuras, e o mellor sí somos capaces de xestionalo dende o público, evitando estas concesións que son cando menos perigosas. Porque non estamos falando dun contrato de servicios que se firma 1 ano ou 2, senón que estamos falando de que se saca a concurso unha inversión privada sobre unha infraestructura pública e se amortiza ao longo de exercicios que poden chegar, como pon aquí este expediente, a 50 anos. E sobre todo porque o Concello vai deixar, obviamente, de recaudar ese 1,5 millón de recursos que hasta agora viñan pola vía da recaudación das tasas por os usos destas infraestructuras. Por lo tanto, nos seguimos pensando que se improvisa de novo. Non sabemos, ou creo que non hai un informe que nos diga cal vai a ser o montante total ou as necesidades que teñen esas infraestructuras, e, por lo tanto, se vai apostar por que se xa unha empresa privada que xa aproveitando o expediente tamén xestione as cuestións que teñen que ver co personal que desempeña as funcións nas piscinas e nos gimnasios, e logo metemos a unha amortización que, como ve, pon aquí, pode chegar a 50 anos. E nos pensamos que isto é unha privatización clara. Pensamos, e se nos confirma que aquilo que decíamos no pleno do 26 de outubro, de que isto podía ser antesala da xestión privada definitiva de moitos servicios públicos, se confirma, e este expediente o pon en riba da mesa de que estamos en un desmantelamento do Instituto Municipal de Deportes e a venta por parcelas ás empresas privadas, moitas delas, por certo, que se crean exclusivamente para xestionar servicio nesta cidade e que, por lo tanto, cando menos para nós é absolutamente sospeitoso, por iso vimos votar en contra desta proposta. Gracias. Muchas gracias. Señor Fidalgo.
Muy buenos días. Señor Manel Fernández, con toda la educación y el cariño que le tengo, tendríamos que decirle que quién le ha visto y quién le ve. Un señor que ha sido un excelso representante del sindicalismo en esta ciudad, que abanderaba esas manifestaciones que decían non, non, non a privatización. E agora, no pleno do Concello, coa americana posta, pois nada, xa dice que o pasado é público e que o futuro é privado. Vaya papelón, señor Manel Fernández. Yo entiendo la posición del alcalde que prefiera no estar aquí escuchando este pleno, lo que está pasando en la ciudad, y que prefiera estar en estos momentos en una reunión del partido en vez de atendiendo a los problemas de los ciudadanos de Vigo. Pero si estuviera aquí, le diríamos desde el Partido Popular que para nada estamos de acuerdo con la idea de este gobierno municipal que se disfraza, porque se disfraza de izquierdas y de progreso, y que tanto se le llena la boca haciendo demagogia con una supuesta defensa de los servicios públicos, y luego no hacen más que entregarles los servicios municipales que llevaban 25 años funcionando y funcionando correctamente a las empresas privadas. Por eso ustedes son los amiguitos de las concesionarias. Y además no controlan esas... además, lo peor es que no controlan ni auditan esos servicios públicos que les regalan a las empresas concesionarias, y por eso esas empresas concesionarias al final acaban haciendo lo que les da la real gana. Como saben, aquí en Vigo está todo privatizado, todo absolutamente. Los servicios sociales, el albergue y ahora también el deporte. El deporte, porque el deporte es salud y el deporte también. La salud no la quieren privatizar, pero el deporte sí ya lo privatizaron. En vez de policías y bomberos, que es lo único que queda sin privatizar, en poco tiempo tendremos guardias de seguridad, y si no al tiempo, ya lo veremos. Bueno, a través de este expediente curioso, que lo quieren meter así como de refilón, nos enteramos de dos asuntos que nos parecen muy graves. Uno, que no se ha hablado hasta ahora, es que parece que por fin ya sabemos qué es lo que van a hacer con la piscina de la ETEA, que es cubrirla de hormigón, cerrarla. Allí no va a haber piscina. O sea, nos hemos gastado 850.000 euros de dinero público municipal, 850.000 euros en un arreglo, porque llevan 7 años siendo propietarios de la piscina de la ETEA y no han hecho absolutamente nada. Además de demostrar su incapacidad en la gestión de los servicios públicos, nos enteramos que definitivamente no quieren abrir la piscina de la ETEA. Pues en Vigo hacen falta piscinas públicas, señores del Partido Socialista. Hacen falta piscinas públicas. Porque hay muchísimos vigueses y viguesas que están yendo a las piscinas privadas, algunas en muy mal estado, porque están obligados, porque no hay sitio material en las piscinas públicas de la ciudad. Y en segundo lugar, con este expediente, lo que vemos es un nuevo capítulo en las privatizaciones del Partido Socialista y del alcalde socialista Abel Caballero. Regalar durante 50 años a sus amigos de las concesionarias las piscinas de Las Traviesas, de Lavadores, de Teis, Valladares y el gimnasio de Las Traviesas. Por eso nos indigna una vez más esa doble moral que ustedes tienen, poniéndose delante de la pancarta con non, non, non a privatización, y después escuchar aquí decirle que se pecha o pasado, que é público, que se pecha o pasado e que se encara o futuro, que es privado. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué va a pasar? Estamos Aparte aquí, del servicio. estamos aquí. ¿Qué va a pasar? Pues no sabía que estaban aquí, pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a seguir todos? ¿Va a haber despidos? ¿Van a seguir manteniendo el convenio propio que tienen ahora? ¿Los van a cambiar de convenio? ¿Esta es su defensa de los servicios públicos y del deporte de la ciudad? Todos nos acordamos de aquellas promesas del alcalde de 2 piscinas olímpicas, pero claro, eso fue en campaña electoral.
Lo que pasa es que al final todo el mundo sabe que una cosa es lo que ustedes dicen y otra cosa es al final lo que hacen. Muchas gracias. Turno final para el Gobierno. Sí. Grazas. Señor Fidalgo, o tempo do antroido xa pasou. O que ten posiblemente dous comportamentos, dúas morales, é vostede en personal e o seu grupo político en particular. Pero vostede, fundamentalmente, porque acaba de dicir cousas que nin usted cree. Os que privatizan son ustedes. Ustedes foron os que privatizaron o Álvaro Conqueiro dándolle 1.000 millóns de euros á empresa concesionaria. Ustedes foron os que puseron en marcha o complexo de Barreiro baixo esa fórmula precisamente. Vostedes, o seu partido, vostedes, e o que foi o seu presidente, vostedes, sí señor, vostede, usted sí que ten unha doble moral, por eso lle digo que o antroido xa pasou, quítese a careta, quítese a careta. Por eso, señor Fidalgo, síntome moi orgulloso do meu pasado, o reivindico e o defendo. Eu son o Manuel Fernández de toda a vida, son un, non son dous como vostede, e aínda por riba no antroido non me disfrazo, ando a tipo natural. Segundo lugar, os dereitos dos traballadores están garantidos, señor Rubén, están garantidos. Cando foi o trasvase da disolución do IMD, se recolleu precisamente que os traballadores tendrían os seus direitos. Pero pretendemos precisamente para que eses direitos teñan máis estabilidade e teñan máis perspectiva, traballar nunha nova proxecto deportivo que dé consigo continuidade, que por un lado cree novos programas e atenda novas demandas da ciudadanía e por outro lado que sea un servicio público valorado e eficiente e necesita un traballo, saben os propios traballadores, de modernización e de reformulación das propias instalacións que requieren unha potente inversión. E esas inversións, e ese modelo, e esas tarifas estarán recollidas no pliego de contratación administrativo as causas administrativas e técnicas que tendrán que ser redactados no seu momento. Ahora estamos discutindo a fórmula de xestión para o futuro, para en este tempo que vai a desaparición poñer en marcha todos os mecanismos e aí se recollerán, e aí estarán garantidos os dereitos dos traballadores como ten que ser, e como este concelleiro defende, e este goberno defende. Non hai maior defensor dos traballadores desta cidade que este goberno. Non vostedes, como Partido Popular. E decirlle, señor Fidalgo, se usted quere nadar, pois pode ir. Se ten capacidade, as nosas piscinas teñen capacidade de soportar un 40% máis de demanda para que poder usar, incluídos de teis. Por lo tanto, están servidos e poden facelo de lindo gusto. Van a ter os traballadores os dereitos garantidos, vai haber unha maior capacidade de demanda, vai haber unha maior capacidade de oferta, vai haber unhas instalacións moito máis modernas e eficaces e un servicio público máis valorado. Con eso gañaremos todos. Muchas gracias, señor Fernández. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por 14 votos a favor. Antes de seguir con el orden del día, queremos dar la bienvenida a todo el público que se encuentra aquí y de forma especial a los alumnos de segundo administrativo del Colegio Mendillo. Por eso también le pedimos a los señores concejales que tengan un carácter, como siempre, ejemplarizante para estos alumnos que vienen a disfrutar de este pleno. Pasamos al punto 3.2. Orzamentos e Facenda. Dar conta do informe trimestral da Tesorería sobre o cumprimento dos prazos para o pago das obrigas previstas no texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público correspondente ao cuarto trimestre do ano 2015. Expediente 16.194/540. Queda a conta, punto 3.3, régimen interior, seguridade e mobilidade, aprobación. Quería el punto 3.2. Turno de grupos. Por parte del Gobierno, tiene la palabra el señor Aneiros. Buen día, gracias, señor presidente. Una vez finalizado o cuarto trimestre de 2015, corresponde hacer balance sobre o cumprimento do prazo de pago a proveedores
corresponde facelo nun contexto no que se acaba de publicar datos oficiais de outras administracións e tamén algún dato publicado por algunha asociación profesional. Hai que decir que, mentres que a media de pago de outras administracións é de 64 días, o prazo medio de pago no Concello de Vigo situase por debaixo, 3 veces por debaixo dese prazo medio de 64 días de outras administracións. Hai que decir tamén que para o Goberno de Vigo non só é o cumprimento dunha obriga legal, sino que é un compromiso prioritario o cumprimento puntual de pagamento aos proveedores, polo que supón facilitar a economía das empresas do contorno, reducir os custos financeiros das empresas, permitir o ciclo económico normal da compra de bens e de servicios por parte destas empresas e, como non, para o mantemento e para a creación de emprego. A cidade de Vigo, co seu Concello á cabeza, confirma a súa posición de referente económico de Galicia e tamén do resto do Estado, posto que os seus datos son sobresaíntes. Basta para confirmar esta afirmación comprobar algúns datos. No cuarto trimestre de 2015 se fixeron un total de 4.274 pagos a proveedores por un importe de 29,6 millóns de euros. O cal pon de relieve que non é fácil compararse con esta cidade, non é fácil buscar unha cidade que pague tanta cantidade de cartos en tan pouco tempo, en menos de 3 veces a media do resto das administracións públicas. Con este volume, a porcentaxe de cumprimento é de 99%. Por lo tanto, podemos decir que estamos con un cumprimento absoluto dos prazos de pago. Este dato se refrenda tamén co importe pagado como xuros de demora, cos intereses de demora, 0 euros en intereses de demora. Por lo tanto, se refrenda que cumprimos co prazo de pago aos proveedores, posto que non estamos obrigados a pagar compensación alguna por retraso. Por lo tanto, cumprimento total e absoluto. Hai que decir tamén que a final do cuarto trimestre de 2015 quedaban pendentes de pago, pero dentro do plazo legal, 6.500 operacións, das que só 13 se topaban a punto de vencer ese plazo máximo. Esas representaban un 0,01% do total das operacións e tan só 66.000 euros. Por lo tanto, estamos ante a débeda comercial máis baixa de toda a historia do Concello. Por lo que se refire aos prazos, hai que ter en conta que as administracións, e, por lo tanto, o Concello de Vigo ten 30 días dende a recepción dos bens ou dos servicios para aprobar as súas certificacións de conformidade e dispón de outros 30 días para proceder ao pagamento. Pois ben, se collemos os datos do mes de decembro, por tomar un mes como estadística, nos atopamos con que o período medio de pago global do Concello foi de menos 16,75, é dicir, todavía quedan 16 días para o inicio do cómputo desos 30 días de plazo de pago a proveedores. É dicir, dito de forma máis clara, en torno a 10 días despois da recepción dos bens ou dos servicios, os proveedores perciben os importes debidos. Así se refrenda tamén co dato do período medio pendente de pagamento, é dicir, co número de días media de antigüedade das operacións pendentes de pagamento, que foi de 9,77 días. É dicir, no contorno de 9-10 días, os proveedores perciben o pagamento dos servicios ou dos bens que prestan ao Concello. Este dato é particularmente importante se temos en conta que as facturas do alumeado eléctrico do mes de decembro supuxeron tan só máis de 7.000 facturas que foron pagadas en tempo e forma polos servicios económicos deste Concello. Iso demostra un compromiso extraordinario dos funcionarios, demostra unha notable dirección técnica e, por suposto, un impulso político para o cumprimento do prazo de pago aos proveedores. A contía das obrigacións pendentes do mes de decembro foi a mínima histórica e foron pagados as facturas nos primeiros días do mes de xaneiro. Son, como pode comprobarse, datos extraordinarios por sí mesmos, pero tamén se comparamos con outras administracións. Baste decir que esa media do resto dos concellos é de 64 días, Vigo moito menos por debaixo, e que na Xunta pagan en 60 días. Por lo tanto, datos extraordinariamente bons para este concello. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de grupo, señor Pérez. Bueno, buenos días. De novo, así como nos decíamos que entre o segundo e o terceiro trimestre había un incremento dese tempo, tamén
creo que vou decir que ahora pues que se vayan reducindo os tempos, como nos decíamos que era importante para unha situación económica das empresas da nosa contorna, pues decimos que é positivo que se vaya reducindo este tempo. Tamén é certo que é dos poucos, ou polo menos a administración pública, é a parte sustancial do control sobre os pagos que se realizan con cargo aos recursos do Concello. E aquí estamos falando de pagos a proveedores na súa maioría, ou no seu importe máis grande ao que ten que ver coas concesionarias, empresas privadas que realizan servicios na nosa cidade. Por lo tanto, nos pensamos que, bueno, se paga os proveedores teñen liquidez e, por lo tanto, a situación económica deses proveedores pois, é mellor, sobre todo nun momento que a morosidade entre o sector privado aumenta e siga aumentando. Tamén decimos que nos gustaría, é certo que vemos un esforzo na cuestión que teñen que ver con esta parte que se audita por parte do Ministerio, pero nos pensamos que esta mesma celeridade tiña que darse noutros pagos que realiza o Concello, sobre todo que ten que ver cos convenios co movimento veciñal, o que ten que ver, por exemplo, cos convenios coa FABE, ou o que ten que ver con outras partidas sociais que se retrasan os pagos. Por lo tanto, sería bo aplicar este criterio de transparencia, este criterio de control ou autocontrol que o Ministerio puso ás entidades locais, aplicalo á totalidade dos pagos que realiza o Concello de Vigo, non exclusivamente a proveedores, senón tamén as partes conveniadas. Eso sí, que nos consta que hai retrasos en pagos o que teñen que ver con compromisos adquiridos por este Concello con entidades sociais e entidades veciñais, e sí que nos gustaría que esta celeridade que se dá coas empresas privadas e cos proveedores tamén se dé nestes ámbitos para equiparar un criterio que é certo, que non é obligatorio, pero que para nós pode ser unha referencia a aplicar os mesmos tempos de pago, os mesmos tempos de recoñecemento das facturas que se emiten por parte das entidades sociais, aplicadas tamén a esta parte sustancial do orzamento un pouco para equilibrar tamén os dereitos que, ademais das empresas, teñen os cidadáns a ser respondidos, sobre todo, en tempo e forma, e a que as súas, o que está conveniado e o que está acordado coas administracións públicas se cumpla tamén. Por lo tanto, que esta parte sería interesante que tamén se aplicara ao resto de pagos que fai o Concello non só a proveedores. Gracias. Señores del Partido Popular, señor Muñoz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues una vez más, reconocer los datos que se presentan en este informe. Invitar también al señor Aneiros a que sea un poquito más riguroso cuando habla de pagos de otras administraciones, si son buenos los datos que tiene. Si no hace falta tergiversar los datos de otros para incrementar aún más y poner más en valor los datos de pago que tienen. Lo que sinceramente es una pena es que esta situación financiera que les permite hacer los pagos con esta agilidad, lo que sin duda es positivo para todos los proveedores y sin duda tendrá muy contentas a las concesionarias que a ustedes les importan tanto, también se trasladará a los ciudadanos. Es decir, esa situación financiera, ¿por qué insisten en no trasladársela a todos los vigueses y viguesas? Y en este año 2016 nos hacen pagar más impuestos que en el año 2015, cuando todas las administraciones están bajando los impuestos. Es que no es coherente. ¿Qué pasa? ¿Que solamente la administración local, solamente este Concello, solamente ustedes pueden tener la suficiente capacidad para poder atender a esos pagos? ¿Por qué no se lo trasladan a los vigueses y las viguesas que lo necesitan y que ellos sí que están teniendo dificultades en pagar sus facturas y ellos sí que están teniendo dificultades en llegar a fin de mes? Sinceramente, cada vez se explica menos esa decisión que han tomado de subir los impuestos en el año 2016. Esperemos que rectifiquen y que para el 2017 tomen una decisión completamente diferente. También quiero felicitarles porque, bueno, a pesar de que el señor Aneiros en el último pleno en el que tratamos el último informe de tesorería me negó la situación y echó balones fuera, como acostumbran a hacer, por la situación de los plazos de pago del marco, que estaban en 92,63 días, es decir, con un importe, con un número de días realmente escandaloso, pues tomaran nota de esa situación y la corrigieran, y en este informe hemos visto que ha bajado sensiblemente este plazo de pago para el marco. Estoy segura que esto es porque el concejal de Cultura ha tomado buena nota y ha puesto todo de su parte para solucionar este problema que había del plazo de pago de las facturas. Y en ese sentido, pues reconocer también el esfuerzo que se ha realizado. Y también reconocer la agilidad y la diligencia que tienen ustedes en pagar
los 1.440 contratos menores que firmaron a dedo en el mes de diciembre, en el pasado mes de diciembre. Qué rápido han pagado esos 1.440 contratos menores a dedo. Es un motivo también, me imagino, que de satisfacción para ustedes y para los que recibieron esos contratos de forma directa y sin un concurso público previo. En definitiva, esperamos que sean tan diligentes, sigan siendo tan diligentes pagando a todos los proveedores, sigan siendo tan diligentes pagando las ayudas y las subvenciones. No solamente hay contratos y facturas en las administraciones, también hay subvenciones sociales, ayudas sociales que están esperando por ese pago con esa diligencia y, sinceramente, plantéense que los vigueses también se merecen ese beneficio de la situación financiera del Concello y bájenles los impuestos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Turno final para el Gobierno. De nuevo, buenos días a todos. Miren, a situación é moi sinxela. A diligencia dos servicios económicos deste Concello é con todos os pagamentos, incluídas tamén as... Os debates nos gustaría que estivera o alcalde, sobre todo que foi o alcalde que verteu acusacións non só infames, que forman parte desa estrategia absolutamente delirante de convertir a política nun lodazal, que dende logo a Marea de Vigo non vai participar. Nós non queremos incendiar ninguna industria, nós non queremos incendiar, sobre todo, unha industria que xa se encarga ela de incendiar os seus traballadores laboralmente, de queimalos, o que se chama no argot laboral deste país. Nos imos a falar de cuestións que nos parecen absolutamente rigurosas e que, por tanto, este pleno ten que empezar a facer política, non a facer vodevil de determinadas cuestións que teñen que ver co futuro económico desta cidade. En primeiro lugar, a Marea de Vigo foi consecuente con un traslado de políticas e con un traslado de solucións ante un problema que non é meridiano para a articulación do futuro industrial da PSA, que é a anulación dun plan xeral. E podemos dar 50.000 voltas ás solucións de bombero que se están xestionando para intentar solventar algún dos ámbitos contidos nese plan xeral. Pero nós queríamos que esas solucións que se poñían en riba da mesa non hipotecaran ou non puseran de novo o urbanismo desta cidade en solfa. E nós dixemos no seu día que a anulación do plan xeral requería a redacción dun novo plan. Xa perdimos tempo, logo falaremos dunha moción sobre esta cuestión do que ten que ver co articulación dun novo plan xeral que permitira, como permitía o plan xeral do 2008, que permitía pois sacar adiante determinadas cuestións que para este caso, para a empresa PSA, eran absolutamente necesarias para levar adiante o seu proxecto industrial e o mantemento de dúas liñas de produción, que é unha das cousas atípicas que ten esta fábrica con respecto a outras fábricas do grupo que sigue tendo dúas liñas de produción. E nos decíamos que fóramos rapidamente xa a redactar o plan xeral e que se había algunha cuestión de urxencia que entraba dentro das necesidades urxentes pola cuestión do propio sistema de fabricación e do propio funcionamento interno do grupo PSA, que fóramos o carácter supramunicipal. E a solución que se nos dá en riba da mesa é modificar unha lei, un artigo da lei do suelo, que nin siquiera o Partido Popular quiso facer ao final. Porque sabían que a modificación dese artigo non tiña consistencia xurídica e se optou por unha opción que, dende logo, a Alternativa Galega de Esquerda tamén verbalizara nos primeiros plenos, que era, vayan vostedes a unha lei nova, non modifiquen a lei do suelo e vayan a unha lei nova. E se foi a esa lei. Se foi a esa lei que verbalizou Antón Sánchez, voceiro do grupo da Alternativa Galega de Esquerda, que fora unha lei que sustituíra a esa proposta de modificar pola vía express un artigo da lei do solo que, por certo, que o borrador da modificación dese artigo decía que non había nin exposición pública e non había dereito a alegación. Afortunadamente, eso non se fai, e se plantexa unha lei. E se plantexa unha lei que inclúe todas e cada unha das enmendas presentadas pola oposición, incluída do Partido Socialista, o que a Marea de Vigo dixo dende o primeiro momento. Exposición pública e período de alegación. Pero se omite para nós unha parte sustancial, que era parte tamén que estaba recollida no Plan Xeral de 2008. Non había que someter, ou polo menos a Administración entendía que se podía saltar o sometemento a evaluación ambiental estratégica a todo o plan, pero que si os ámbitos particulares do Plan Xeral tiñan que ser avaliados dese xeito. Aquí, na proposta de lei que aprobou
o Parlamento de Galicia a semana pasada non aparece. Se naquela se entendía que sí, que hai que facer unha evaluación ambiental estratégica dun ámbito tan importante como unha ampliación dun centro industrial e da industria que ten declaración de emisións máis alta de Galicia, pois nos entendemos que sigue faltando esa cuestión. E seguimos pensando, e por iso votamos coherentemente en contra, que sigue faltando aínda unha parte, solventada a cuestión da exposición pública e solventada a cuestión do dereito á alegación de calqueira veciño. Pero que por enriba, cando este grupo municipal fala tanto con Zona Franca como coa propia empresa, o que nos trasladan é que a cuestión da ampliación é secundaria. Porque a ampliación implica non só que vamos a ter que volver a redactar un convenio entre Zona Franca e o Concello. Porque a lei di que o expropiante vai a ser o Concello. O Concello de Vigo vamos a expropiar? O Concello de Vigo vai ser quen paga as expropiacións tal e como pon a lei que recolle e aprobada no Parlamento de Galicia? Por lo tanto, teremos que volver a redactar un convenio, teremos que voltar a poñer en riba da mesa quen paga as expropiacións, digo, tomando a literalidade da lei. E teremos que volver a facer o proceso para garantir que as administracións se poñen de acordo para esta cuestión. E como seguimos pensando que as expropiacións mediante esta lei quedan en solfa, pedimos que se aplique que se aplique esta proposta de falar exclusivamente da reordenación interna da fábrica, que sí sería posible, entendemos, con esta lei. Gracias. Gracias, señor Pérez. Turno de grupos. Señora Muñoz Fonteriz, tenga palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad, señores de Marea, es que leyendo la moción que presentan hoy en el Pleno y escuchándole ahora, señor Pérez, sinceramente voy a colación una frase que dice que el que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error todavía mayor. Y ustedes parecen empeñados en incidir en el error, en incidir en la equivocación tan grave que están cometiendo en estos últimos meses. Es exactamente lo que les está pasando. Han cometido un error y en vez de rectificar, cometen otro más grande porque insisten e insisten. Y cometieron un error inicialmente negándose a la modificación del artículo 144 de la Ley del Suelo, sobre todo porque cerraron de un portazo la posibilidad ni siquiera de dialogar, de debatir sobre las dudas que planteaban, aún a pesar que desde la Xunta de Galicia y desde el Partido Popular se abrió la puerta a ese diálogo y a llegarse a entender sobre la redacción y sobre los requisitos legales que se iba a pedir en ese artículo. Y lo hicieron, cerraron de un portazo, sin importarles el perjuicio que ocasionaban a esta ciudad. Tuvieron una segunda posibilidad a la que hubo que recurrir, porque ustedes cerraron la puerta a la primera, con ese proyecto de ley de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés que se presentó nuevamente por parte del Gobierno de la Xunta de Galicia, y en el debate sobre la ley, y a pesar de que se aceptaron muchas de las alegaciones que ustedes presentaron inicialmente y que se negaron a dialogar en la primera instancia, en el primer intento, volvieron ustedes a votar en contra. Sus compañeros de AGE han vuelto a votar en contra de esta ley. Sinceramente nos parece insólito. Insólito porque, como usted acaba de reconocer ahora en este pleno, se aceptaron la práctica totalidad de las demandas que ustedes ponían encima de la mesa. Pedían trámite de exposición pública, habrá ese trámite de exposición pública. Pedían informe medioambiental, se incorpora un informe medioambiental. Ahora dicen que no es suficiente, que hay que ir un poco más allá, que no les llega con lo que hay. Sinceramente, lo que parece que no quieren es aceptar y es apoyar esta medida. También decían que los concellos iban a perder peso, se les iba a no tener en cuenta ese protagonismo que tenían que ejercer en este tipo de proyectos. Pues ha quedado claro con la redacción de la ley que los concellos son los verdaderos protagonistas de esta tramitación y que sin ellos no se puede hacer absolutamente nada. Y a pesar de todo, votan en contra. Y ahora, cuando parecía que ya había pasado todo, presentan ustedes esta moción en la que vuelven a pedir la declaración de supramunicipalidad. Pero si ha quedado demostrado que esa no es la vía que necesitaba esta ciudad, que esa no es la vía que necesitaban los grandes proyectos de esta ciudad, porque no garantiza la rapidez que se necesita, sobre todo la modificación en el polígono para Citroën, para poder hacer frente a las obras que hay que hacer y para poder seguir optando a esos modelos nuevos
que necesita esta ciudad para mantener el empleo. Si hasta el Partido Socialista, si hasta el gobierno local se dio cuenta que la supramunicipalidad no era la vía y retiró una moción que había presentado en el Pleno cuando se dio cuenta que la alternativa que se ponía por parte de la Xunta encima de la mesa era sustancialmente mejor porque era la que permitía cumplir el objetivo. Yo les pido sinceramente que abandonen esa cerrazón, que abandonen esa obsesión que tienen con Citroën, esa guerra sin cuartel en la que ustedes están y que desde luego es difícil de entender teniendo en cuenta que es la empresa que más puestos de trabajo directos e indirectos da en nuestra ciudad, porque esa obsesión les está llevando a olvidar lo que la ciudad realmente necesita. Y la única realidad es que cuando la ciudad está pasando por uno de sus peores momentos, con la anulación del plan general, cuando Vigo ha necesitado que todos estemos a la altura de la situación y se tomen las medidas urgentes, necesarias, rápidas, que además garantizan la seguridad jurídica, ustedes le han dado la espalda. Y eso es lo que va a quedar en el futuro. Eso es lo que va a quedar. Tenían ustedes la posibilidad de estar a la altura de lo que la ciudad necesitaba en esos proyectos urgentes. Lamentablemente, en este caso, la han perdido. Los vigueses me temo que no lo van a olvidar. Yo les pido que para el resto de tramitación del plan, sinceramente, escuchen a la ciudad y escuchen lo que la ciudad necesita y dejen de estar embarcados en esta guerra contra Citroën y piensen en los trabajadores y las trabajadoras que lo que más quieren es tener un puesto de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Caridad, tiene la palabra. Moitas grazas. Moi bo día a todos e a todas. Señor Pérez, eu a verdade é que debo amosar a miña sorpresa con esta moción. Eu entendo que vostede o que está intentando é quedar ben. Logo de negar apoio, axuda e de negar que os proxectos de Vigo podan desenvolverse en reiteradas ocasións, en particular neste tema en concreto, en 3 ocasións. O seu grupo, Mareas, negouse neste pleno a apoiar unha iniciativa para promover un cambio na Lei do Solo. No Parlamento de Galicia, o grupo que vostede pertence, Alternativa Galega de Esquerdas, negouse a apoiar esa modificación da Lei do Solo. E, ademais, negáronse a apoiar a Lei de Medidas Urxentes. Eu só lle digo, menudo papelón. En contra de Vigo, en contra dos traballadores de Citroën, en contra dos sindicatos que representan os traballadores de Citroën, en contra do progreso desta cidade. Tal papelón que hasta o señor Beiras non foi a votar ao Parlamento de Galicia. Mire, pero non é solamente que a súa obsesión con negar o apoio á planta de Citroën este circunscrita esta lei e a tramitación de unha medida que permita desenvolver os proxectos que Vigo precisa de forma urxente porque son proxectos de excepcional interese público. Non é que vostedes aquí, na aprobación inicial da modificación puntual para a ampliación de Balaídos, votou en contra. E dixo neste pleno que a vostede o proxecto de Citroën non lle importaba, que para vostede non era importante. Eu creo, a verdade, que con esta iniciativa esperábamos que vostedes entraran en razón. Pero cando vostede pon os seus argumentos enriba da mesa, que eu recoñezo que é un papelón, non? Pero cando pon os seus argumentos enriba da mesa é que vostede mesmo se contradí. Nese proxecto de lei se incorporou a exposición pública 20 días. O Concello ten que tramitala e ten que facer un informe para informar esas alegacións. Ademais, este proxecto ten que ser sometido a todos os informes sectoriais pertinentes, tamén a evaluación de impacto ambiental. Pero sabe cal é a súa confusión principal? Vostede está pensando que este proxecto de lei é para desenvolver ámbitos de planeamento e non é para eso, xa o explicamos en reiteradas ocasións, entre outras no propio Consello de Xerencia do Urbanismo. Este proxecto de lei é para desenvolver proxectos. O proxecto dunha nave industrial, o proceso de ampliación dunha nave industrial. E xa lle dixemos en reiteradas ocasións que o problema fundamental de Citroën estaba no actual polígono de Balaídos. Claro que está nese polígono, porque as súas condicións urbanísticas cambiaron de forma sustancial do plan do 93 ao plan do 2008. E as actuacións que hoxe precisa a factoría de Citroën para poder garantir o traballo das súas 2 liñas de produción que son absolutamente imprescindibles e urxentes e teñen que estar materializadas neste ano 2016,
están no actual polígono de Balaídos. Por iso había que tramitar esa modificación de xeito tan rápido. E por iso é increíble que vostedes se negaran ao progreso da cidade. Por iso é increíble que vostedes puseran en peligro o principal proxecto empresarial que temos en riba da mesa. É un dos motores da economía de Vigo e da economía de Galicia. Vostedes, con estas iniciativas, convértese nun partido antisistema, nun partido anti-cidadáns, nun partido contra o emprego da cidade. E eu recoñezo que esa situación é moi grave. Claro que estamos traballando no novo plan xeral, como vostedes xa saben, porque lle informamos puntualmente nos consellos da xerencia das distintas reunións e avances que se van producindo. Pero máis aló diso, hai algúns proxectos de indubidable interese público que hai que desenvolver de forma rápida. E dende este goberno municipal apreciamos a colaboración que outras administracións nos ofrecen. En particular, neste caso, a colaboración da Xunta de Galicia. Hei de recoñecer que o Partido Popular de Galicia estivo moi por riba do PP de Vigo, que estivo en contra inicialmente dos proxectos desta cidade, negándose a que se tramitaran con ámbitos por riba do planeamento municipal, deixando esa responsabilidade en mans única e exclusivamente do Concello de Vigo. Pero esa colaboración, indubidablemente, a apoiamos, e nos encanta que o PP de Vigo se sume tamén a esa estrategia de colaboración e coordinación. Pero, señores de Mareas, non se llaman vostedes negando a oportunidade de desenvolver proxectos en Vigo. Claro que o Concello de Vigo terá que facer as expropiacións promovidas pola zona franca cando toque. Os expedientes, non pagalas, por suposto, esas terá que pagar a administración que lle corresponda. Por lo tanto, únense vostedes ao progreso de Vigo, non sigan resentendo a axuda a esta cidade. Turno final para o señor Pérez Correa. Imos a falar de progreso, imos a falar de emprego, porque se ve que aquí hai cuestións que non se manexan, polo menos por parte dos dous grupos municipais. Ano 2010, 10.000 traballadores en plantilla na PSA. Ano 2016, menos de 5.000, dos cales son 1.800, teñen xornada laboral de 8 horas, non é un tema secundario. Entre o ano 2010 e o ano 2016, esta cidade ten feito esforzos titánicos a favor da empresa, urbanísticos e de todo tipo. Cando quixeron unha circunvalación. Cando quixeron un porto seco, se fixe un porto seco. Cando logo xa non querían unha circunvalación, querían un polígono industrial. E cando ahora a PSA nos pide un esforzo, a resposta teñen vostedes na prensa da semana pasada, coas presubilacións que non van a ser sustituídas por nova plantilla, e polo anuncio de que os sábados e domingos se van a convertir en laborables. É dicir, menos lobos coa cuestión da PSA, porque tamén terá que ter corresponsabilidade con esta cidade, e que o seu plan industrial non inclúa as posibilidades de deslocalización ao norte de Portugal, como xa están poñendo nos papeles que lle entregan aos sindicatos, que eu, por suposto, que non defendo aos sindicatos mayoritarios da PSA, porque non defendo nin nesta casa, nin ali o sindicalismo amarillo que está colaborando nesta pérdida de emprego. E, por lo tanto, a moción o que di é corresponsabilidade no esforzo que imos facer. Por qué? Porque claro que todo é urxente. No urbanismo sempre hai urxente. E no urbanismo sempre hai absoluta legalidade. Eso tamén o decían vostedes no ano 2008 co plan xeral. Era urxente aprobalo neste pleno, un pleno absolutamente bochornoso para aprobalo, porque era moi urxente, había que aprobalo despois de 2 anos parados nos trámites entre Xunta e o propio Concello, era moi urxente. Desbloqueamos en 24 horas, desbloqueamos todo urxente e había absoluta seguridade xurídica. Sabemos nuestra seguridade xurídica na anulación do plan. Na anulación do plan, a fórmula xurídica máis determinante que anulación. E, por lo tanto, nos decimos improvisacións outra vez, non. E non nos vale para unha ampliación unha evaluación de impacto ambiental. Porque a Unión Europea non plantexa en ningún momento que os proxectos deste tipo, non estamos falando dunha nave industrial, estamos falando da maior, posiblemente da maior nave industrial que ten o sur de Galicia, e posiblemente na maior infraestructura que temos en riba da mesa. E como figuraba no plan, pedimos que figure nese texto de lei unha evaluación ambiental estratégica, con elo, con todo o que supón, que non existe na lei. Por iso nos votamos en contra, a pesar de que é certo que hai avances. O que estamos pedindo aquí é claridade, porque o señor alcalde parece que non se entera. O señor alcalde sigue falando os 50.000 metros que se poden ampliar en base a isto. Sistemáticamente o dice. Sistemáticamente fala dos 50.000 metros cuadrados que en 4 meses xa se pode ampliar.
Veremos se en 4 meses esos 50.000 metros cuadrados están avanzados cara ao barrio de Matamá. Veremos. E nos presentamos unha alternativa, que é a falar do ámbito actual. Falar do ámbito actual da empresa. Gracias. Procedemos a votación. Votos en favor desta moción. Votos en contra. Abstencións. Recitada por 3 votos a favor e 21 en contra. Pasamos ao punto 5.2, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a articulación dun convenio de colaboración para a mellora do servicio de transporte aeroportuario de Vigo. Presidente, una cuestión de orden. Yo quería que, teniendo en cuenta que por segundo pleno consecutivo las mociones que presentan el Grupo Socialista se han presentado fuera de plazo y por tanto no han sido informadas por la comisión informativa correspondiente, incumpliendo los artículos 47 y 50 del reglamento del Pleno del Concello de Vigo, quería pedir que se retiraran. Queda dada cuenta de la cuestión de orden, nos dice el secretario que está todo correcto, con lo cual procedemos al... No le hemos escuchado al secretario. Lo dijo en el pleno pasado. Que conste, Pido que conste en acta. Muchas gracias. Perfecto. Me quedó constancia en el acta pasada y ya lo dijo. 5.2. Moción del Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a articulación dun convenio de colaboración para a mellora do servicio de transporte aeroportuario de Vigo. Registrada no pleno 1325, 1111. Ten a palabra a señora Marra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. A lo largo de estos años, la población de Vigo ha podido comprobar cómo la Xunta de Galicia ha marginado al aeropuerto de Vigo con decisiones de subvenciones y políticas de ayudas que han beneficiado a otros aeropuertos de Galicia, en detrimento del aeropuerto de Vigo, lo que ha perjudicado gravemente el tráfico y el número de viajeros en el aeropuerto de Vigo. En la actualidad, esta situación se está reorientando gracias a diversas actuaciones del Gobierno Municipal de Vigo, que empiezan a dar sus frutos, como nos demuestran los últimos datos publicados por AENA sobre estadísticas de aeropuertos relativos al año 2015 y que reflejan la reactivación del aeropuerto de Vigo y que continúa la senda de crecimiento de 2014, cuando ya había frenado su caída. Los últimos datos del número de pasajeros del aeropuerto de Vigo demuestran claramente que si se continúa adoptando las decisiones adecuadas, el aeropuerto de Vigo tiene un enorme potencial de crecimiento. Como quiera que los aeropuertos necesitan de un conjunto de servicios para su mejora y su crecimiento, entre los que se encuentran como uno de los más importantes los servicios de transporte a los aeropuertos, uno de los aspectos esenciales a potenciar son precisamente las conexiones entre los aeropuertos y las ciudades. En este sentido, también a lo largo de estos años, la sociedad de Vigo ha podido constatar cómo la Xunta de Galicia ha venido marginando a la ciudad de Vigo y a su aeropuerto, con actuaciones y subvenciones a la mejora del servicio de transportes público de los restantes aeropuertos de Galicia, en detrimento de planes de mejora del transporte público al aeropuerto de Vigo. Prueba de ella es que un año más, el Diario Oficial de Galicia, con fecha de 20 de enero del 2016, publica la resolución de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda por la que se da publicidad al convenio de colaboración suscrito entre esta Consellería y la empresa concesionaria de transporte público de Santiago de Compostela y el aeropuerto de La Bacolla para la mejora del servicio de transportes al aeropuerto de Santiago. Esta actuación claramente discrimina a la ciudad de Vigo y a su aeropuerto. Un aeropuerto que se encuentra marginado, no recibiendo ningún tipo de aportación, ningún tipo de subvención por parte de la Xunta de Galicia para la mejora de ese transporte público al aeropuerto. Así, en el convenio al que hice referencia anteriormente para la mejora del servicio público al aeropuerto de Santiago, solo en el año 2016 la Xunta de Galicia aporta la cantidad de 340.000 euros, mientras que aporta 0 euros a la mejora
del servicio de transporte público al aeropuerto de Vigo. Es por ello que esta moción que traemos hoy aquí, a este pleno, tiene como objetivo poner fin a esta injusticia, romper con la marginación de los últimos años de los gobiernos del Partido Popular en la Xunta de Galicia, que se vienen realizando a la ciudad de Vigo, al aeropuerto de Vigo y también a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Vigo. Por todo ello, y en nombre del Grupo Municipal Socialista, proponemos a este pleno que se apruebe exigir a la Xunta de Galicia la articulación de un convenio de colaboración para la mejora del servicio de transporte al aeropuerto de la ciudad de Vigo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Estamos de grupo. Señor Pérez, tiene la palabra. Bueno, non estamos de acordo coa moción, pero si pensamos que hai que aclarar determinadas cuestións que se poñen aquí, digo, porque seguramente non quedará nunha moción que se xa aprobada nun pleno e que ao final vai o limbo, non? En primeiro lugar, porque hai unha cuestión que aquí non se cita, e non é un tema secundario para unha cidade como Santiago de Compostela, e que Santiago de Compostela, este convenio está suscrito dentro da área metropolitana, do transporte metropolitano de Compostela. Eso quere decir que no seu día, cando se artellou ese convenio coa empresa privada Freire, era porque o transporte urbano de Compostela non chega a Lavacolla. E, polo tanto, o que tiñan que facer era chegar a un acordo coa empresa que tiña suscrito o transporte entre Santiago e Lugo para que modificara o seu traxecto e pudera chegar o transporte, o aeroporto de Lavacolla, que, como sabemos, o transporte urbano de Santiago non chega ás inmediacións do aeroporto. O caso que nos toca, non estamos de acordo nese convenio, pero pedimos que ese convenio non sexa un convenio entre a Xunta de Galicia e Vitrasa. Porque sí que Vitrasa recibe subvencións, e de feito, na proposta que está falando de transporte metropolitano, todas as subvencións que se fan ao transporte público de Vigo quedan no ámbito, cito textualmente, quedan fora de áreas medidas específicas de Vigo no seu transporte transversal, medidas sociais, porque as financia o Concello. Isto está no documento que, en teoría, é un documento de consenso que se nos fai chegar entre a Xunta e o Concello de Vigo. Nós sí que pensamos que hai que incorporar, e creo que hai algún avance, sobre todo, pois no referido ao Comité de Coordinación, que se inclúe tamén a representantes do propio aeroporto, que temos que incluir este convenio de alguna maneira dentro do transporte metropolitano, porque senón sería simplemente decir que hai un agravio comparativo entre a cidade de Compostela e a cidade de Vigo cando son dimensións radicalmente diferentes. O transporte urbano de Vigo si chega ao aeroporto de Vigo, entra dentro das liñas da área periurbana, chega perfectamente. No caso de Compostela era unha situación diferente. Nós sí que queremos que esta moción se inclúa dentro do desenvolvemento do futuro transporte metropolitano, porque temos unha concesionaria que xa recibe deste Concello 12 millóns de euros anuais e que posiblemente gran parte desa subvención xa implique que ten unha obligatoriedade de cubrir un servicio ás inmediacións do aeroporto. E, polo tanto, eu creo que vou pedir colaboración entre administracións, pero non porque haxa un agravio con respecto á cidade de Compostela, é que a cidade de Compostela está dentro de un acordo metropolitano, porque no seu día, calquera que coñeza un pouco a cidade de Compostela, pois cando queríamos ir ao aeroporto non había opción de transporte público, porque a concesionaria non tiña liñas cara ali, e a única opción foi facer unha modificación da liña regular de transporte a Lugo, que é competencia autonómica, para que houbera ese servicio recollido no ámbito da posibilidade de achegada de calquera cidadán do centro de Santiago de Compostela ao aeroporto. Non estamos de acordo en que se convenie, pero que se circunscriba e que se traballe exclusivamente dentro dos convenios e das aportacións que se fagan dentro da área metropolitana de Vigo, porque senón será a enésima subvención a Vitrasa, que moitas veces non sabemos se acaba de verdad mellorando ou xestionando de unha maneira máis positiva o transporte público en Vigo. Gracias. Muchas gracias. Señor Gago, uso la palabra. Muchas gracias, presidente. Señora Marra, si no fuese porque tratamos de algo serio e importante para nuestra ciudad, te diría que la moción y lo que usted ha expuesto de aquí, la verdad que suena a chiste, pero a chiste poca gracia, ¿no? Porque han sido ustedes los que han privatizado y los que han privado a esta ciudad y a los vigueses y viguesas de poder beneficiarse del transporte metropolitano. Y ahora resulta que después de un año de boicots y después de un año de tener paralizado y de que no nos podamos incluir dentro del transporte metropolitano, resulta
que ahora lo aprueban, se acoge sin más, sin ninguna modificación sustancial como el proyecto presentado hace un año. Por eso que nos hace gracia que ustedes vengan aquí haciendo mucha demagogia, porque han hecho mucha demagogia con el aeropuerto. Y algún día habrá que explicarles con claridad la demagogia que han hecho ustedes con el aeropuerto. Sin ir más lejos, creo que es bueno reflejar aquí que entre el año 2005 y 2008, cuando ustedes estaban en el gobierno de la Xunta de Galicia, la inversión de la Xunta de Galicia en el aeropuerto de Peinador ha sido de 0 euros. Sin embargo, la inversión de la Xunta de Galicia en el aeropuerto de Lavacolla ha sido de 3.800.000 euros. 3.800.000 euros frente a 0 euros. Le podría decir lo que ha invertido la Xunta de Galicia en la época de Alberto Núñez Feijóo entre el año 2007, entre el año 2009 y 2012. 4 millones en Lavacolla y 3.800.000 en Peinador. Esa es la diferencia y esa es la demagogia que nosotros no hacemos y que ustedes lo utilizan habitualmente. Además, conviene recordar también que el señor alcalde de esta ciudad, por cierto, en Madrid, que está preocupado por lo que va a acordar a su pupilo con Ciudadanos, resulta que torpedó durante un año lo que calificó de ilegal y lo que calificó de gran agravio para la ciudad, ahora resulta que lo aprueba sin más. Es decir, nos ha hecho perder 400 días a todos los vigueses. 400 días de confrontación, 400 días de boicot, 400 días de enfrentamientos, solo porque vosotros y ustedes y el alcalde de esta ciudad vive enclavado en la confrontación institucional. Y al final, ¿quién lo paga? Todos los ciudadanos. Estamos cansados de que sea así con todos los grandes proyectos de la ciudad. Macro Cuidado, la Ciudad de la Justicia, área metropolitana, transporte metropolitano, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicho esto, señora Marra, quiero decirle que el aeropuerto de Vigo tiene un problema serio de conectividad. Es cierto que lo tiene. Porque para tener un aeropuerto de primera también hay que tener unas conexiones fluidas y eficientes. Y le pregunto cómo es posible, nos preguntamos todos cómo es posible que un vigués tarde lo mismo en llegar a Peinador, si coge el autobús en la Plaza de Independencia, a nuestro aeropuerto, y que si tarda lo mismo, exactamente lo mismo prácticamente, que ir desde Vigo, desde el centro de Vigo, al aeropuerto de Lavacolla, cogiendo el AVE y cogiendo el transporte metropolitano. Esto es para hacérselo mirar. Y es más, le invito a algunos de ustedes a que dejen algún día el coche oficial, que dejen el coche oficial, que hagan la prueba, que hace muchos años que no cogen el autobús, que venga conmigo, que seguro que tendremos una conversación amena, y que comprueben, porque me da la sensación de que no lo saben. Se tarda lo mismo, entre ir desde el centro de Madrid a Barajas. Lo mismo que ir desde el centro de Madrid a Barajas es lo que se tarda desde el centro de Vigo al aeropuerto de Peinador. ¿Y saben por qué? Porque solo hay una única línea de autobús que conecta a los vigueses con el aeropuerto. Y además esa línea tiene 16 paradas. ¿Sabes cuántas paradas tiene el aeropuerto de Lavacolla, el transporte metropolitano que conecta a los ciudadanos de Santiago con su aeropuerto? 3 paradas. 16 frente a 3. Esa es la diferencia en la gestión y en la eficacia. En esta reunión, ¿no? En este pleno, la verdad que todo este gobierno se siente muy orgulloso de que el alcalde de la ciudad, de Abel Caballero, en unos momentos tan importantes para el futuro de España, en unos momentos que se está decidiendo mucho sobre el futuro de este país, que él participe de forma activa en todo lo que está pasando. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votada por unanimidad. Pasamos al punto 5.3. Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Ministerio de Fomento dúas novas conexións directas entre Vigo e Madrid, coa saída a primeira hora da mañán e da tarde, coa consecuencia de reducción dos tempos do trayecto. Registrada neste pleno, 1327, 1101. Señora Marra, tiene usted la palabra. Buenos días de nuevo. Gracias, presidente. Desde el mes de enero del 2016, el Ministerio de Fomento viene anunciando la puesta en marcha de dos nuevas conexiones ferroviarias entre Vigo y Madrid. Dos nuevas conexiones que prometían, en palabras del Ministerio, revolucionar el transporte ferroviario a Galicia. La sorpresa fue que al conocer los detalles de estas dos nuevas frecuencias no constituían un recorrido directo entre Vigo y Madrid, sino que comportaban un claro retroceso con una escala intermedia, teniendo que realizar un enlace en Santiago de Compostela, con el consiguiente incremento del trayecto y de los tiempos de viaje para los pasajeros procedentes de Vigo de más de 15 minutos. En consecuencia, una noticia que pudiera parecer una mejora de la oferta y los servicios ferroviarios por parte del Ministerio ha supuesto un nuevo agravio, una nueva discriminación a los ciudadanos y ciudadanas de Vigo, que están viendo
como las nuevas conexiones ferroviarias entre Vigo y Madrid han empeorado notablemente respecto a la situación anterior, tanto en tiempo de viaje como en el incremento del trayecto y de los horarios establecidos. Y es que la política ferroviaria del gobierno del Partido Popular, tanto del gobierno central como la Xunta de Galicia, siempre ha marginado, siempre ha discriminado a la ciudad de Vigo. Y son ya muchos los ejemplos que hemos visto a lo largo de estos últimos años. Pero es que esta nueva decisión por parte del Ministerio de Fomento de conectar Vigo y Madrid a través de enlaces intermedios, obligando a los ciudadanos de Vigo a ir a Santiago de Compostela, tener que realizar allí un transbordo tras 1 hora de viaje Vigo-Santiago para coger el tren destino a Madrid, supone no solamente una marginación, sino una humillación a los ciudadanos y a las ciudadanas de Vigo. Un agravio más que se une al de el tren, hotel, nocturno, que incrementa notablemente sus horas de viaje. Supone 11 horas de viaje, con desviaciones por León, para desdoblarse por Monforte. Un trayecto que aumenta en más de 82 minutos en sentido Vigo-Madrid y en más de 111 minutos en el trayecto de Madrid-Vigo. Reitero, una humillación, un agravio a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Todos los sectores sociales de la ciudad demandan líneas de conexión directas entre Madrid y Vigo. Y es que la sociedad viguesa ha venido reclamando de una manera unánime en los últimos años la necesidad de que Vigo cuente con una conexión ferroviaria directa, fluida, entre Vigo y Madrid, mediante una línea de altas prestaciones que permita el flujo de viajeros y de mercancías más rápido y que a través de un AVE por Cerredo permita conectarse con la red de alta velocidad del conjunto de España. Pues bien, siendo este el momento de abordar estos proyectos e implantar nuevas frecuencias directas que permitan dar respuesta a las necesidades efectivas de movilidad de los ciudadanos de Vigo, se obliga a los vigueses a tener que ir de Vigo a Santiago, de Santiago a Madrid, o bien en los trayectos de vuelta, de Madrid a Santiago de Compostela, tener que realizar un transbordo y 1 hora más de viaje de Santiago de Compostela a Vigo. Y esto es lo que denunciamos en esta moción, que consideramos desde el Grupo Municipal Socialista en todo punto inadmisible y una clara muestra del desprecio, de la humillación a que somete a esta ciudad por parte del Ministerio de Fomento y de la Xunta de Galicia a esta ciudad. Es por ello por lo que desde el Grupo Municipal Socialista proponemos a este Pleno a que el Ministerio de Fomento rectifique, corrija el agravio y la discriminación que nuevamente se realiza en la ciudad de Vigo y que se establezcan 2 nuevas conexiones directas entre Vigo y Madrid, con salida a primera hora de la mañana y de la tarde, con la consecuente reducción efectiva de los tiempos de trayecto de viaje entre estas 2 ciudades. Gracias, presidente. Muchas gracias. Turno de grupos. Portavoz de Marea, tiene la palabra. Bo día a todas e todos. Ben, imos apoiar o contido desta moción. Agora ben, chámonos a atención que sendo esta segunda moción que presenta o Goberno Municipal sobre o transporte ferroviario, as dúas traten exclusivamente sobre o traxecto a Madrid e que non estean a prestar máis atención ás liñas de cercanías, porque tamén están tendo múltiples problemas. Moitas traballadoras e traballadores que sempre volvían a casa en tren ao rematar a quenda da tarde ás 10 no tren regional que saía de Vigo Guixar ás 22:35 ata Compostela, comparada en todas as estacións, vino como este servicio era suprimido. As asociacións de usuarios reclaman a volta desta ligación con Compostela comparadas en Redondela, Arcade, Pontevedra, Vilagarcía, Catoira, Pontecesures e Padrón, e que sería barato e útil para todos os usuarios e usuarias do eixo atlántico. En sentido norte, con saída de Vigo, incorporáronse servizos entre as 11 e as 13, cousa que está moi ben, mas non se entende por que non se priorizou este aumento nas horas punta. É dicir, aumentanse servizos en horas val, elimínanse en horas punta. Non hai servicio de proximidade entre as 7 e 8:50 sendo de Vigo. En resumen, os horarios, e incluso os sistemas de abonos, parecen feitos para usuarios esporádicos, que son minoría, e deixan de lado os usuarios frecuentes, que son maioría no eixo atlántico. Por outra banda, a liña Coruña-Vigo, que entrou en funcionamento este sábado, os
traballadores da Adif Pontevedra alertan dos perigos potenciais, por exemplo, nos andéns da Arcadia, ao permitir a circulación de trens directos a 180 km/h. E ademais esta liña entrou en funcionamento sen o sistema ERTMS, xa tristemente célebre por os motivos que todas e todos conocemos. O Comité de Empresa da Adif Pontevedra critica que a estación de Urzaiz, en Vigo, nace con graves deficiencias estruturais en humidades, así como incluso de salubridade. Así, tras unha inversión multimillonaria, os empregados e empregadas están obrigados a ubicarse a pé do chamado andén técnico, o cal non foi rematado nas mesmas condicións que o resto da estación. Así as cousas, o Comité de Empresa censura que a celeridade para poñer en marcha o servizo obedece únicamente a motivos electorales. Reduce o personal permanente atendo en estacións, o que vai crear dificultades aos viaxeiros. Recrimina que non exista servicio de autobús permanente entre as estacións de Urzaiz e Guixar Vigo, cando hai quen vai nun tren de ida nunha terminal e de volta noutra. O que non haya un abono mensual para que usen os aparcadoiros do eixo atlántico de forma habitual. Está ben que o goberno municipal este preocupado polas conexións con Madrid, mas non está de máis lembrar que o transporte de proximidade é o que vertebra un país. Presentar este acordo parece un pouco empezar a casa polo tellado, e unha solución para unha liña de Madrid, que está ben, é positivo, pero aínda non temos resoltos problemas moito máis cercanos. Ainda así, o acordo de moción é positivo, imos votar a favor. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de grupos. Señor Figueroa, súa a palabra. Sí, bons días. Hoxe nos traen aquí unha moción que Vai a declarar o campo de colla primeiro, home. nos vamos a apoiar porque Que vai nos caer un muro. que é unha proposta coherente, pero que lógicamente ten unha serie de matizacións importantes. A ver que pasou temos con Negrín aí, que pasou con Negrín. Primeiro, que o que vostedes dicen dos tres, pois están dicindo unha verdade a medias, é que non é certo o que vostedes contemplan, sino que hai unha serie de cambios que dende 1 de febreiro se puseron en marcha coa entrada desos 98 km de vías de altas prestacións entre Olmedo e Zamora, e que reduce o tempo no traxecto aproximadamente en media hora. O tren que sale de Vigo ás 8:49 chega a Madrid a 16:60, agora tarda 6 horas 15 minutos, e o das 6:25 de Madrid a Vigo, agora chega a nosa cidade ás 22:14, é dicir, tamén 5 horas 49 minutos. O feito de que Renfe pusese en 1 de febreiro este cambio de horarios e programación acortou o tempo bastante, por tanto, é unha medida moi positiva. É certo que se manteñen tamén os tres viaxes que nos conectan directamente con Madrid, o Salvia, e isto pois, se acaban de reflexar. E tamén, a maiores, aparecen 7 combinacións diarias que nos poden facer chegar aos vigueses á capital de España, Madrid, por lo tanto, tamén é positivo. Nos non vamos aquí a cuestionar quen fixo máis por conectar o AVE a través de alta velocidade con Madrid, pero creo que o tema da alta velocidade está perfectamente reflexado que hai unha serie de hemerotecas e de historia con relación ao apoio do AVE a Madrid, e creo que a alta velocidade a Vigo ten un nome que se chama Ana Pastor, e que, lógicamente, durante os últimos 4 anos desa legislatura fixo unha serie de inversións importantes, do AVE a Galicia aproximadamente 3.500 millóns de euros, o eixo Atlántico aproximadamente uns 837 millóns de euros, e, desde logo, creo que isto se reflexa perfectamente nos medios de comunicación e queda patente en todos os discursos da ministra, pero non só de palabras, sino en documentos como o presuposto para o ano 2016 con respecto a Vigo, donde se contemplan aproximadamente uns 70 millóns de euros dende a estación de Vigo, o Ourense-Vigo por Cebredo, o eixo Atlántico, e inversións en outros proxectos. Por tanto, creo que o traballo de Ana Pastor está perfectamente reflexado. Pero tamén nos gustaría facer un pouco de historia. A hemeroteca nos dice que foi un periódico do ano 1988 e dice, o señor Caballero anuncia en Vigo que Galicia podrá contar con trens de alta velocidade. No ano 88 decía isto o señor Caballero, por tanto que non se cumplir. Pero tamén, se facemos referencia ao señor Caballero, manteño o compromiso do AVE directo a Madrid para o 2012. Isto decía o 7 de outubro do ano 2008. Por tanto, compromisos incumplidos por parte do señor Caballero. Pero a nós o que nos preocupa realmente, aparte destas líneas, lógicamente que melloran os traxectos con Madrid e os tempos tamén, pois falar do tema fundamental. O tema fundamental que queda o AVE con Galicia
é a variante importante para todos, que é a variante por Cerdedo. Creo que isto é fundamental e aquí se reflexa, que queda contemplado nos presupostos do ano 2016, onde hai unha partida para desatascar este proxecto que é importantísimo e que agora mesmo xa está en declaración de impacto ambiental do ano 2015 e que é importante que se recolla e que se reflite no futuro, porque nós vamos a seguir apoiando o trazado do AVE Vigo por Cerdedo, porque é fundamental, pero eu creo que tamén a hemeroteca, pois, ao final, nos vai entrar en razón a todos, donde o 12 de xaneiro do ano 2016, este ano, por motivo de pôr en marcha a estación MEN e a intermodal co cambio da lei do suelo, o tema da supresión e da anulación do plan xeral, pois hubo unha xuntanza en Madrid donde estaba Fomento, Xunta, Concello, e onde estaban todos os representantes desas tres institucións, o alcalde, a conselleira e, por suposto, tamén a ministra Ana Pastor. E aquí se falaba claramente da variante por Cerdedo, e dicía que durante esta reunión se tratou o tema da variante por Cerdedo, que era fundamental, de que había que entre todos pôr en marcha. Por tanto, iso é o objetivo fundamental que nós perseguimos dentro do Grupo Municipal do Partido Popular, que a variante por Cerdedo se pone en marcha e que podamos concretar este proxecto que é fundamental para o futuro de Galicia e para o futuro de Vigo. Por lo tanto, eu creo que aí é onde deberíamos de centrar os nosos esforzos, que é importante as líneas do día a día, pero que tamén é importante que esta variante se poña en marcha, e aquí se dice claramente por parte da ministra que a variante por Cerdedo será irreversible. Por lo tanto, esperemos que o futuro do AVE pase por concretar esta variante, este trazado que para nós é importante. Moitas gracias, señor Figueroa. Turno final para o Goberno. Gracias, presidente. La verdad es que, señor Figueroa, confunde a los ciudadanos cuando se pone a hablar de cuestiones que no vienen en esta moción. Pero permítame que le aclare algunas cuestiones. Y es que el AVE a Cerdedo lleva aparcado durante 4 años en un cajón. Lleva olvidado en un cajón. 4 años de promesas que la señora Pastor viene haciendo a esta ciudad, pero que a día de hoy nada de nada sobre el AVE a Cerdedo. Y la verdad es que estoy convencida de que si esa infraestructura se acaba realizando, serán los gobiernos socialistas, como ya los iniciamos, los que acaben cumpliendo esas promesas del AVE por Cerdedo. Pero miren, la moción que traemos a este pleno hace referencia a un perjuicio que se le está haciendo a los ciudadanos de Vigo. Un perjuicio que se le hace en tiempos de trayecto y también en horarios de ese trayecto entre Vigo y Madrid. En primer lugar, porque se les obliga a ir por Santiago de Compostela. Se les obliga a un transbordo en Santiago de Compostela, a tener que hacer 1 hora de viaje Vigo-Santiago, en Santiago tener que hacer transbordo, y una vez que hacen el transbordo tener que esperar para coger una conexión Santiago de Compostela a Madrid. Y eso es un agravio, un perjuicio que se le hace a esta ciudad. Pero miren, no solamente lo decimos y lo reclamamos desde este grupo municipal, desde el Grupo Municipal Socialista, es que lo dicen los ciudadanos. Uno de los ciudadanos, de hecho, en una de esas múltiples denuncias, habla de que el AVE a Vigo es una tomadura de pelo. Y dice, para concluir, en definitiva, cuando Renfe y Adif hablan de acercar Madrid y Galicia, puede que se estén refiriendo a Orense o como mucho a Santiago o Coruña, pero que en lo que se refiere a Vigo se trata de una auténtica tomadura de pelo. Y eso es lo que es una tomadura de pelo a esta ciudad, una verdadera tomadura de pelo. Porque miren, aquí yo creo que tenemos muy claro cuáles son las intenciones que tiene el gobierno desta lei, pedindo sobre todo o que supón de atrancos a autonomía local e sobre todo porque supón unha regresión sobre un consenso histórico de avanzar cara a autonomía dos concellos, o que nós chamamos un municipalismo, que efectivamente esa lei tirou abaixo. Ahora, nós sí que temos algunhas preocupacións, non polo contido desta moción, coa que estamos de acordo, como non podería ser menos. Eu milito nunha forza que tamén é unha das
das forzas que recurriu ante o Constitucional, os concelleiros e a vicepresidencia da FEM, que da miña forza política nos temos tamén manifestado conjuntamente para a derogación desta lei, pero sí que é certo que esta lei require un cambio de goberno. Esta lei require un cambio de goberno, non estamos de acordo. Unha lei que require unha maioría social progresista sea capaz de tumbala. E non sí que temos preocupación polo contido do pacto entre o Partido Socialista e Ciudadanos, que en algunhas partes pon en solfa o que se introduce nesta moción. Si é certo que ese pacto fala da derogación da lei, pero fala da derogación da lei introducindo a coletilla sempre en consecuencia con unha defensa moi cerrada da estabilidade orzamentaria. E máis, o pacto entre o Partido Socialista e Ciudadanos introduce nos criterios, sobre todo, que teñen que ver coa Unión Europea, que logo foron trasladados a Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera, eses criterios se introducen nese acordo e se di manter un firme compromiso coa estabilidade orzamentaria e o cumprimento dos pactos de estabilidade e crecimiento da Unión Europea. Os pactos de estabilidade e crecemento da Unión Europea son os que consignaron determinadas políticas ao longo destes anos, porque teñen que ver coa financiación autonómica, pero tamén son parte sustancial do que justificou esta lei. E, polo tanto, ter un acordo cun partido de dereita, a veces rozando a ultradereita, como Ciudadanos, que di que a estabilidade orzamentaria e o PEX hai que mantelo sí ou sí, pois vulnera un contido moi importante desta moción, que non estamos de acordo, que a nova lei consagra unha visión exclusivamente economicista das funcións mesmas do Estado, en especial das entidades locais, ao citar a estabilidade orzamentaria como principio reitor que debe presidir as actuacións de todas as administracións. Isto están vostedes asinando con Ciudadanos nun acordo. Nesta lei se di que a estabilidade orzamentaria non ten que ser o principio reitor, pero no seu acordo de Ciudadanos asumen que a estabilidade orzamentaria, por certo, se citan moitas partes do documento, teñen que ser casi unha consagración xurídica de calqueira actuación das administracións públicas. Por lo tanto, non estamos de acordo, pero esperemos que se ese acordo de goberno, ou ese acordo, vostedes falan de investidura, pero dende logo un acordo bastante completo que se podría considerar de goberno, esperemos que desapareza tamén ese criterio de estabilidade orzamentaria para traballar nas administracións públicas, porque estaremos consagrando tamén este tipo de leis que o que están facendo é acabando cos concellos no noso país. E, por lo tanto, sí que consideramos que sería bo que esta moción ya trasladaran os seus posibles socios de Ciudadanos, dicindo que non están de acordo con ese criterio de estabilidade orzamentaria, de déficit cero, todas as políticas neoliberais que se introduciron dunha maneira secuencial a partir do ano 2012-2013 con suficientes leis, e, por lo tanto, nos pensamos que, estando de acordo nesta moción, deberían aclaralo tamén nos acordos que se suscriben no Congreso dos Deputados ante posibles configuracións de goberno que van a ser os que sexan capaces, os únicos capaces de tumbar esta lei anticoncellos. Gracias. Muchas gracias. Señor Fidalgo, su palabra. Muy buenos días. Esta misma moción, señor Font, se debatió el día 30 de noviembre en el Pleno. Podemos volver a debatirla todas las veces que quieran, pero nuestro voto va a ser un poco el mismo. Yo creo que su posición sí que ha cambiado respecto al 30 de noviembre, porque visto el pacto con Ciudadanos, visto también la reforma del artículo 135 que hicieron en su día, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que hizo Zapatero en su día, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria, no entendemos muy bien ese doble lenguaje y esa demagogia que siempre utiliza el Partido Socialista de parecer los santos y luego venir aquí a dar lecciones de socialismo y de izquierdas. Desde el Partido Popular de Vigo, que es el mismo Partido Popular que el de Galicia y que el de España, cosa que no pueden decir ustedes, creemos que han sido las reformas del gobierno de Rajoy las que han conducido a España a abandonar la recesión que nos trajo el Partido Socialista y el gobierno de Zapatero. Han sido las leyes como la de racionalización y sostenibilidad de la administración local las que han permitido mantener la prestación de los servicios públicos en los ayuntamientos en épocas de crisis. Y por eso es lamentable, muy lamentable, este discurso
catastrofista, demagógico y sin ninguna base real que siguen manteniendo ustedes sobre este asunto. Mire, señor Font, usted decía en noviembre disparates como que de no derogarse esta ley antes del 31 de diciembre nos íbamos a encontrar, bueno, con el caos mundial. Decía usted que tendrían que cerrar los comedores escolares, que nos tendríamos que ver privados del servicio de ayuda en el hogar, de las ayudas de vivienda, de las ayudas a suministros y alimentación, que no habría programas de respiro familiar, no habría programas de mayores ni centros de día, que no se podría prestar el servicio de teleasistencia, que no habría programas de formación y empleo, que el albergue tendría que cerrar, el albergue privatizado tendría que cerrar, que no se podría atender a las mujeres víctimas de violencia de género, que habría que cerrar las escuelas infantiles y los comedores escolares. ¿Se da cuenta de lo absurdo de los disparates que decía el día 30 de noviembre? Ustedes, además, en el 30 de noviembre nos decían que nosotros éramos los que hacíamos demagogia. Al final, señor Font, ¿quién tenía razón? ¿Ustedes o nosotros? ¿Ustedes o nosotros? ¿Se da cuenta, no? Es una pena que no esté aquí el señor alcalde, que esté más preocupado de ir a una reunión del partido que de asistir al pleno del ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho la señora concejala Chus Lago, que se ha venido desde Laponia se ha venido a asistir a este pleno haciendo un esfuerzo, lo cual la felicitamos, no solo por haber venido, que estará cansada, me imagino que estará cansada, se me nota un poco cansada, pero ha venido y ha hecho el esfuerzo porque tiene una obligación con los ciudadanos de Vigo. No como el alcalde y la señora Silva, que están en principio en Madrid, en la federal del Partido Socialista, dando el parabién a este acuerdo para un gobierno reformista y de progreso, 65 hojas, que lo que hacen al final es cargarse las diputaciones. Al final, señora Silva, va a ser el Partido Popular el que le va a salvar el cargo a la señora Silva. Bien, lo que le decíamos el 30 de noviembre, y se le seguimos diciendo, es que la ley ya contemplaba que no entraría en vigor hasta que hubiera una nueva financiación autonómica y municipal. Yo creo que está claro, señor Font, si quiere se lo repito, pero creo que está claro. También le hablábamos del informe de la Abogacía del Estado, de la disposición transitoria primera y segunda y de la disposición adicional 15ª y de la ley autonómica, que en su disposición adicional cuarta ponía claramente que se seguirán prestando los servicios sociales en tanto no haya un nuevo sistema de financiación. Y además es esto lo que había pedido la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, una moratoria en la aplicación de la reforma local. Esto es así, señor Font. Si no les gusta, tendrán que esperar al pacto con Ciudadanos a ver si lo cambian. Mató su tiempo. Los Muchas cambios gracias. van en la dirección del pacto. Muchas gracias, señor Fidalgo. Isto, mira, señor Hidalgo, porque Hidalgo igual te toma de nacionalista Madrid, mira, isto é o que pasa nesta España, o caloreiro se está matando, os obreros e os jubilados, ese é o caloreiro, e dixeron sobre tantos un outro contarse por mí, isto é o que pasa en España, isto é o que pasa en España, Muchas gracias. Turno final para el señor Font. Eso é o que os pasa aquí en España. Gracias, presidente. Non tomar nota que vosos jefes non vos van deixar tomar eso. Por la alta política. Mire, ¿sabe cuál es la conclusión? ¿Sabe cuál es la conclusión? Que Vigo hoy está en la política nacional. Que Vigo hoy tiene influencia. Que el alcalde de Vigo es conocido y tiene su voz dentro de lo que es la política del Estado. Y cuando esta ciudad tuvo alcalde y alcaldesa del PP, Vigo no pintaba nada en el panorama nacional. Esto es así, ni en el panorama gallego. Gracias a mis compañeros que me lo apuntan por detrás. Por lo tanto, Vigo hoy, el alcalde hoy, está defendiendo los intereses de esta ciudad, pero está haciendo política, la política que todos los ciudadanos reclaman que ustedes no vuelvan a gobernar. Mire, 30 de noviembre, me reafirmo en lo que dije el 30 de noviembre. El problema es su desconocimiento.
El problema es su desconocimiento. El problema es que lo que está diciendo que la FEP planteaba es absolutamente falso. La FEP planteaba la derogación de la ley. Y lo que tuvo que hacer el secretario de Estado, que fíjense cómo funcionan ustedes a nivel de gobierno, un secretario de Estado le manda una carta al presidente de la FEP diciendo no va a entrar en vigor la ley. Claro que era el caos, claro que era el caos. Pero señora Muñoz, conviene que se lea bien las normas, porque usted, aparte de leer fenomenal el informe que privatizó el Hospital de Vigo, el resto de las normas confunden un poquito. Por lo tanto, mire, aquí no hay doble lenguaje. Aquí la ley de administración local es un auténtico caos. Y todo lo que dijo el señor Fidalgo es absolutamente falso. Porque es totalmente cierto el que estando en vigor esa ley no podríamos tener servicios sociales, no podríamos tener albergue, no podríamos tener teleasistencia. Y fíjense la chapuza que significa el que un secretario de Estado, por un escrito, diga si se aplica o no se aplica una ley. Por lo tanto, mire, lecciones de darnos ustedes a nosotros, de izquierdas, claro que sí. Y afortunadamente esta ciudad lleva 8 años con políticas de izquierdas. Y afortunadamente en 8 años el alcalde de Vigo ha hecho valer el peso de esta ciudad y algo muy importante, ha atendido a los que más lo necesitan, a los que ustedes durante 4 años han negado mejoras fiscales, mejoras laborales, mejoras en la ley de la dependencia. Y ustedes son los únicos concejales que tienen que pasar en Galicia por el bochorno de un hospital privado. Ustedes, de los 13 que estaban antes y los 7 que están ahora. Ustedes han sido conejillos de India del señor Núñez Feijóo, porque no hay otro hospital privatizado en Galicia. Esas son sus políticas sociales. Muchas gracias, señor Fon. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de esta moción? Con 17 votos en contra. No habiendo ninguna abstención, con 17 votos a favor queda aprobada esta moción. 5.5. Moción del Grupo Municipal Socialista instando ao Goberno de España a que a liquidación definitiva de participación nos ingresos do Estado teñen en conta as cantidades globais recadadas nos impostos e exercicios sobre o que se fai cálculo inicial, incluindo as recadadas como consecuencia da loita contra a fraude fiscal. Registro no Pleno 1329-1101. Ten a palabra o señor Aneiros. Gracias, presidente. O motivo desta moción é solicitar o cumprimento por parte do Ministerio de Facenda da normativa en vigor no relativo a que as cantidades percibidas pola participación nos ingresos do Estado e pola recadación territorializada que lle corresponde aos municipios de gran poboación, como é o caso de Vigo, teña en conta estas cantidades adicionais que se derivan da recadación das actuacións contra a loita contra a fraude fiscal. Recentemente a Agencia Tributaria vén de facer públicos os datos relativos á recadación derivada da loita contra a fraude fiscal. Os ingresos por esta materia ascenden a máis de 15.000 millóns de euros, que supón un incremento de máis do 27% respecto do ano anterior. Esta cifra hai que ter en conta que representa máis do 1,5% do Producto Interior Bruto e deriva das actuacións realizadas polo Estado, neste caso por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para perseguir o engano no pago dos impostos, é dicir, a loita contra a economía sumerxida en España. Por tanto, trátase de cantidades que tratan de ser ocultadas ao fisco, que generan que os que cumplimos cos impostos teñamos que pagar máis cantidade da debida para precisamente cubrir esta falta de ingreso dos que tratan de enganar a facenda pública. Entre estos impostos se encontran algúns, como o imposto sobre a renda das persoas físicas, o imposto sobre sociedades, pero fundamentalmente o IBE ou os impostos especiais, que funcionan como unha especie de fotofixa, posto que as liquidacións que fai o Ministerio de Facenda non teñen en conta estas recadacións tradicionais. Pásanse as recadacións en datos estadísticos de consumo ou ben en datos anteriores de recadación. Por tanto, do que se trata con esta moción
Ministerio de Facenda a que cumpra o disposto na lei e que teña en conta estos máis de 15.000 millóns de euros adicionais recadados no ano anterior por parte da Axencia Estatal de Administración Tributaria. Trátase de que cumpra con esta recadación adicional, con este aporte adicional ás entidades locais que son as administracións que máis cerca están dos cidadáns e que máis e mellor han cumprido neste tempo cos objetivos legais de estabilidade e de atención aos cidadáns. Por lo tanto, trátase de que ese esforzo que fixemos as administracións locais se vexa tamén, por suposto, recoñecido con estas maiores cantidades adicionais que ten que desembolsar ou que teria que desembolsar o Ministerio de Facenda. Isto é importante porque nestes últimos anos o Ministerio de Facenda ven recalculando as cuantías que lle corresponden aos municipios pola participación nos ingresos do Estado. E o resultado desto é que algúns concellos, a maioría dos concellos, teñen que facer unha devolución das cantidades percibidas inicialmente. Por tanto, isto trata de compensar esa menor recaudación, esa menor aporte de ingresos que percibimos os concellos. Basta sinalar que o Concello de Vigo cumpriu con esa devolución xa que viña obrigada por parte do Ministerio de Facenda no pasado mes de novembro e que outros concellos de Galiza están precisamente en plans especiais de pago para facer fronte a esa devolución neste período 2016. Vigo, insisto, xa o fixo no momento oportuno, no mes de novembro, sen acudir a recursos externos e con súa propia tesorería. Por tanto, cumpriu adecuadamente con esta obriga. Pero, insisto, hai que ter en conta que estas cantidades adicionais deben de ser sumadas e deben de ser recalculadas, deben de ser calculadas correctamente por parte do Ministerio de Facenda para precisamente evitar estes xogos de devolucións e de menores aportacións por parte do Estado. Isto así tamén porque neste ano 2016 o Concello de Vigo, igual que todos os concellos de España, percibe menos cantidade dos ingresos do Estado precisamente porque non se teñen en conta estas bolsas adicionais de fraude fiscal que afortunadamente son descubertas por parte dos órganos de administración tributaria. Trátase, por lo tanto, de que o sistema funcione, de que o sistema se base en que todos contribuimos ao sostenimento dos gastos públicos de acordo con a nosa capacidade económica e cumprindo adecuadamente con a normativa legal existente, por lo tanto que non hai fugas de impostos e, por lo tanto, que as cantidades que lle corresponden aos concellos sexan correctas e o Ministerio de Facenda cumpra adecuadamente con a obriga de trasladar aos concellos as cuantías suficientes para que os concellos pagan as políticas municipais que teñen encomendadas. Gracias. Muchas gracias. Turno de grupos. Tiene la palabra el señor Pérez. Sí, bueno, nós imos apoiar esta moción. A verdade é que eu pensei que era unha moción xeral do Partido Socialista, pero non me habían atopado, me parece bastante ben plantexada. Aparte nos parece unha iniciativa moi interesante, incluso para trasladar políticamente en ámbitos que non sean deste Concello. Non sei se isto forma parte, pois o mellor dunha proposta do propio concelleiro. Sí que é interesante, solventaría unha parte sustancial dese desequilibrio que se está dando no que finalmente se liquida da participación dos impostos do Estado. Subyace unha parte das demandas históricas da esquerda de mellorar a financiación dos concellos e, sobre todo, pon en valor unha cuestión que moitas veces olvidamos as administracións públicas, que prácticamente o 24, o equivalente ao 24% do Produto Interior Bruto, é dicir, máis da suma de toda a nosa industria e de todo o noso sector agrícola, neste país é fraude fiscal puro e duro, cando non é evasión fiscal a outros países. Nós estamos de acordo, pensamos que é interesante que na administración saque supostamente, decimos supostamente porque só se está recaudando o equivalente ao 1,5% do PIB no Estado, cando hai casi unha bolsa de 80.000 millóns anuais de fraude fiscal. É certo que gran parte dese fraude fiscal o fan as grandes industrias, nun sistema, aparte denunciado sistemáticamente, con esa conglomerado industriais e moitas veces de grandes compañías que se facturan entre elas mesmas, entre partes dunha mesma estructura de compañía. Eso xa está sendo investigado polo propio Ministerio. Nos pensamos que é interesante que seja unha fonte de financiación. Ben, é certo que tamén algúns concellos, sabendo que existe no seu ámbito, pois digamos que ese fraude fiscal menor, que son os impagos que se dan nas tributacións locais, algúns concellos como Sevilla, como Palma de Mallorca, como Santa Cruz de Tenerife, dentro das súas oficinas de recaudación xa están creando plans
de loita contra fraude fiscal. Algúns concellos como de Sevilla levan case 80 millóns recaudados por esa vía. Non sei se tamén sería bo que plantexáramos a posibilidade dun plan de loita contra esa pequena fraude fiscal que se dá tamén nas administracións locais e que as agencias de recaudación tamén tiveran eses plans. Digo por analoxías a outros concellos deste país que está funcionando xa ese seguimento de fraudes que teñan que ver sobre todo co ICIO, co imposto de obra, que ten que ver co IBI e que está dando algúns frutos interesantes. Non estamos de acordo. Ben é certo tamén que gran parte deses recursos hai que dedicalos a engrandecer o sistema de control. É dicir, o sindicato de inspectores e técnicos de Facenda Gesta leva moitos anos demandando máis recursos para facer esas famosos peinados, non? Esas visitas que se fan ás empresas, ás industrias, casi 21.000 dentro deste plan, 21.000 visitas sorpresa precisamente para pedir os libros de contabilidade de moitas industrias pequenas e grandes, e nos pensamos que tamén unha parte importante deses recursos teñen que ser para que a administración tributaria teña, pois iso que se falaba, máis inspectores de Facenda, capacidade executiva dos técnicos, que é algo que levamos moitos anos demandando, pero nos parece unha vía interesante para que non haxe ese grave comparativo logo de devolucións da participación da administración local nos impostos do Estado, pero sí que consideramos que xa que hai unha parte equivalente do PIB que ten que ver con esta actividade fraudulenta, os concellos, no momento que se recauda e se consolida, deberíamos tamén de participar de maneira análoga no que logo se nos transfire para soster os servicios públicos. Por lo tanto, estamos de acordo con a moción. Moitas gracias. Turno do Partido Popular, señor Fidalgo, súa palabra. Vai, España en serio ahora parar. España en serio. En serio, sí. Sí, Buenos sí. días. El caloré, en primer sí, lugar, el caloré. Señor Aneiros, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en debatir aquí lo que quieran, pero sinceramente pensamos que no se puede confundir el Pleno de Vigo con otro lugar. Y lo lógico es que en el Pleno de Vigo se debatan asuntos de Vigo, como el urbanismo de la ciudad, como la cultura, el deporte, el turismo, el comercio, la educación, el empleo, etcétera, de Vigo, y no confundir este pleno con el pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor Aneiros, sus razones tendrá. A lo mejor el alcalde le había ordenado que debatiera esta moción aquí. Un poco, sí, seguramente le podrá decir, ahora que está en Madrid, que ha ido todo bien, le llama, señor alcalde, mire, ha ido todo bien, la moción la debatimos bien, el Partido Popular y la Marea nos votaron a favor, así que sigue negociando con Albert Rivera la investidura fallida de Pedro Sánchez, pero aquí las cosas siguen bien, no notamos mucho su falta. Pero sí que nos molesta que se utilice el Pleno de Vigo como conejillo de indias para luego el alcalde en sus plenos o juntas de gobierno de la FEM presumir de las cosas que llevan tan interesantes en el Pleno municipal. Sobre el asunto que nos plantea, pues la primera impresión que refleja es que los instrumentos y las políticas del Partido Popular contra el fraude fiscal están funcionando. Claro, están funcionando, porque se recauda mucho más. Usted lo dice, cada año se recauda más. 15.600 millones recaudados en 2015, que suponen un 27% más que el 2014. Entiendo y compartimos lo que usted propone, lo que dice en su moción, que viene a decir que, ya que este buen trabajo del Partido Popular está incrementando los ingresos, este trabajo contra la economía sumergida y el fraude fiscal del Partido Popular está aflorando una serie de ingresos, pues que también nos beneficiemos los ayuntamientos de esos ingresos que a mayores afloran. Visto así parece lógico, y por eso lo vamos a apoyar, vamos a votar a favor. Pero todo el mundo tiene que saber, por tanto, cuál es una gran parte, un tercio de los presupuestos municipales, de dónde vienen. Porque dice que el gobierno de España margina a los ayuntamientos y margina a Vigo. Pero hay que decirle a la gente
que gran parte de esos ingresos vienen del Gobierno de España, del IRPF, del IVA, del impuesto de sociedades y de los impuestos especiales que se recaudan en Vigo. A modo de curiosidad, se puede consultar en la página web del Ministerio los últimos datos disponibles. Para el año 2016, estas transferencias del Estado en función de los impuestos recaudados en Vigo suponen 75 millones de euros. 75 millones de euros. Casi 12 millones en concepto de impuestos cedidos, 5 millones y medio por IRPF, 4.600 por IVA, 66.000 euros por alcohol, 21.000 euros por cerveza, 595.000 euros por tabaco, 974.000 por hidrocarburos y 63 millones del Fondo de Complemento de Financiación. 63 millones del Fondo de Complementario de Financiación. Hay otras cuestiones que dice en su moción en lo que no podemos estar de acuerdo. Que dice que los concellos son los que mayores esfuerzos y ajustes han hecho con motivo de la crisis. No han sido los concellos. Han sido toda la sociedad española, no los concellos. No se crean ustedes el ombligo del mundo. Y tampoco puedo estar de acuerdo en lo que dice de que estas previsiones se han hecho siempre. Mira como se han dice hecho Piqué, mal cuando con esto, gobernaba contigo Zapatero, empezó porque todo, Zapatero mira, negaba la contigo crisis empezó todo. y Esto que hizo hacía Pepe, unas 10 previsiones medidas más para que romar, eran las realistas, pon aquí. con lo cual ahora le tenemos que devolver al Estado Contigo empezó parte todo. de ese dinero que nos adelantó en su día. Sinceramente, a mí no se me ocurre mejor manera de calcularlo, igual usted, que es un digno, insigne profesor universitario, Muchas gracias, padrino señor de Fidalgo. tantas promociones, nos pueda O alcalde que non vai a Valeiros en un coche oficial. Señora Neiros, turno final. Moi ben, bo día de novo. Mire, señor Fidalgo, si falar da financiación deste Concello non é falar de asuntos que interesan a toda a ciudadanía, que interesan a esta cidade, apaga e vámonos. E, por suposto, está vostede dando razón ao que xa dixo o portavoz deste grupo, e que Vigo ten presencia máis alá desta cidade. Influe, evidentemente, na Federación Española de Municipios e Provincias, influe necesariamente en Galicia. Claro que sí, porque o que aquí pensamos, o que aquí analizamos, o que aquí estudiamos, tamén é trasladable a outros concellos de Galiza e do resto de España. Por lo tanto, non estamos facendo nada extraordinario, estamos atendendo o que ten interés. O que ten interés, primeiro para Vigo e despois para o resto de Galicia e para o resto de España. Por lo tanto, estamos tratando temas de moito interés. Fíxese se de tanto interés que vostede nesa suma de cifras que non sei se eu creo que de todo o que dixo non suma 75 millóns. Vou a regalarle unha calculadora para que me recalcule esas cifras. É tan relevante o que temos hoxe aquí que cada mes o Concello de Vigo percibe case que un millón menos de euros do Ministerio de Facenda. Eso é o relevante. Por lo tanto, eso é relevante. E mire, por confirmar outra cousa, o alcalde non ordena, o alcalde dirixe, coordina este grupo. Respeta o traballo que facemos os concelleiros e concelleiras deste grupo municipal, por lo tanto, non me sinto aludido nesas cuestións. E mire, se trata de manter a xustiza tributaria, se trata de manter a xustiza tributaria, facer que todos contribuamos de acordo coa lei, que todo o mundo pague os impostos que ten que pagar, que non haxa falsas amnistías fiscales que permiten que aqueles que non pagaron se escapen do control do fisco. Eso é o que pretendemos, e que esa loita contra a fraude fiscal revirta en beneficio dos concellos, que somos a administración máis cercana aos cidadáns, os concellos que prestamos servicios, que aboamos o que outras administracións non fan, as becas de comedor, as becas de inglés, que mantemos un albergue público, claro que sí, que axudamos ao deporte, claro que sí, claro que somos nós os que facemos todo eso. E mire, señor Pérez Correa, claro, a administración municipal funciona, e xa desde fai anos ten un plan local de loita contra a fraude fiscal neste ámbito, no seu ámbito de competencias que é a administración local. Pero non é un plan de loita contra a fraude fiscal soamente, senón que é un plan que pretende informar aos contribuintes das súas obrigas e axudarlles a cumprir coas súas obrigas, precisamente para que aqueles que non teñen medios, que non coñecen exactamente a normativa, poidan cumprir e poidan evitar, digamos, situacións duras, como pode ser o embargo das súas contas ou o embargo dos seus bens. Por tanto,
non só se loita contra a fraude, senón que tamén se axuda aos cidadáns a cumplir convintemente. Acabo de firmar o plan de loita contra a fraude fiscal no ano 2016 neste Concello, por tanto, se aplica a normativa. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada dita moción por unanimidade. Parte de control, toma de coñecemento dos acordos ou resolucións de outros órganos municipal ou de informes ou escritos que así o requiran. No punto 1.3, dar conta do acordo da Xunta de Goberno Local de data 27 de 1 do ano 2016 referente á modificación do acordo da Xunta de Goberno Local do 20 de 7 do 2015 do nomeamento de representantes en fundacións e diversos órganos e entidades públicas. IFEMI, expediente 62/1102, registro no pleno 1314-1101. Punto 1.4, queda dada conta. Punto 1.4, dar conta da resolución da alcaldía de data... O que pagan os vigueses e viguesas vese refrendado polo gasto público que reciben, é dicir, a capacidade de inversión do Concello é moito maior do que pagamos os vigueses e as viguesas. Por lo tanto, non estamos en contexto de subida de impostos, ni moito menos de que esos impostos non teñan uso. O que significan estes datos, señor Muñoz, o que significan estes datos, e para que o entendan a ciudadanía, quizás para que o entendan os invitados, os alumnos do instituto, significa, dito de forma moi sinxela, que temos diñeiro en caixa, e que con ese diñeiro en caixa, o diñeiro que temos nos bancos, pagamos rápido, cumprimos co prazo de pago a proveedores. E pagamos, tamén, hai que dicilo, e non yo admito, os contratos menores son legais, e fanse cumprindo os trámites legais, e fanse superando os informes de intervención. Por certo, ningún reparo neste Concello, ningún. Non como noutros Concellos de Galicia onde goberna o Partido Popular. Por lo tanto, cumprimento estricto da legalidade neste Concello. Rapidez e agilidade no pagamento aos proveedores, no pagamento ás persoas que reciben subvencións e rapidez tamén ás persoas que reciben becas neste Concello, por certo. Por certo, becas de inglés que están aquí os alumnos do instituto. Pagamos no menor prazo posible. Somos a administración máis áxil e máis rápida de todo Galicia e unha das máis rápidas de todo o Estado. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Queda dado conta. Punto 3.3. Aprobación da rectificación do epígrafe 1 inmuebles de inventario municipal de bens e dereitos referente á propiedade número 697. Cesión 239,94 metros cuadrados para a zona verde en Samil. Expediente 2222/244. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Antes de pasar a la parte del pleno de control, le pedimos a todos los concejales un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género.